Se los anunciamos, estamos con el senador independiente por la segunda región de Antofagasta, periodista y además sociólogo Alejandro Guillé con nosotros. Buenas noches. Hola Soledad, José Luis. Buenas noches, senador. ¿Es candidato presidencial? No, estoy por ahora recorriendo el país, haciendo mi pegue senador y cumpliendo lo que prometí de escuchar a la gente, porque es bueno apuntar con el dedo cuando corresponde, pero también hay que saber ver y oír. Y estamos en eso en este momento. Un recado para don Ricardo Lagos. No, yo estoy hablando de los sentidos. Pero, senador, está claro que las encuestas marcan lo que están marcando. Usted es la opción más competitiva, Sebastián Piñera. ¿Se siente al menos precandidato? ¿Ya lo quieren proclamar el 7 de enero? No, yo siento la responsabilidad que significa que la ciudadanía te perciba para roles importantes. Y entonces hay que estar a la altura de los tiempos. Y la gente lo que quiere es que le escuchen. Yo soy un convencido de eso, porque lo constaté de recorrer el país, no porque se me dio la idea. Yo creo que los partidos se han alejado de la gente. Mi crítica no es a los partidos en sí mismos. Y yo sé que para gobernar se gobierna con los partidos. Pero los partidos en Chile están al debe porque se encerraron en cúpulas, se encerraron en prácticas palaciegas, se olvidaron de la gente y hoy día la gente se alejó. Y por lo tanto lo que yo me he propuesto como mi aporte a la política es ir a ese 65-70% de los chilenos que ya no está votando porque ya no confía en nosotros. Pero usted fue electo en un cupo de la nueva mayoría, adhirió al proyecto de la nueva mayoría. Claro. Y uno se pregunta, y la gente se pregunta también, bueno, entonces, ¿cuál es el domicilio político de Alejandro Guillé? La nueva mayoría. Saber, la nueva mayoría. La nueva mayoría. ¿En qué parte de la nueva mayoría? Porque es muy amplia, del centro hasta la izquierda. No, eso ya son adjetivos, no hay que perderse. Yo soy una persona esencialmente práctica, yo adherí al programa de la presidenta Bachelet, me gustó y por eso decidí entrar a la política. ¿No está arrepentido de eso? ¿De No. adherir a ese programa? No, al contrario. Porque ha hecho crítica. Yo he hecho críticas. gobierno. Lo que pasa es que mis críticas son a la manera como se han implementado las reformas, porque hay algunas que tienen deficiencias e indefiniciones muy básicas y por lo tanto graves. Pero yo creo que el país quiere cambio. Por ejemplo, la reforma educacional, sin ninguna duda, era necesario hacerla. Y de hecho estamos recién empezando con el entorno de la educación. No hemos entrado a la revolución en el aula, los métodos de enseñanza-aprendizaje, el perfil del alumno. Hablando de eso, del futuro. Claro, que eso casi parece un programa, ¿no, senador? Hay un momento en que los candidatos tienen que presentar su programa político y tienen que presentar también a su equipo político y mencionarlos y decir quiénes son aquellos. Ya hemos visto que han surgido algunos asesores dentro de los candidatos, ¿no? Sebastián Piñera está trabajando con Andrés Chadwick, vemos a Máximo Pacheco trabajando con Ricardo Lagos. ¿Quién es, con nombre y apellido, su escudero? Bueno, su escudera. Yo no tengo escudero, soy grandecito y puedo hacer las cosas solo. ¿Quién lo acompaña políticamente hablando, digo? Bueno, hay mucha gente, parlamentarios que ya lo han hecho públicamente, pero mira, hay una enorme cantidad de gente que son doctorados, que es gente con enorme experiencia, que han ocupado incluso cargos en los gobiernos, pero que nunca logran llegar a la cima porque siempre los mismos se repiten inexorablemente. Con eso quisiera gobernar usted. Los mismos, y esos se acercan solos. Apenas ver una opción de decir, bueno, tener la oportunidad de que te tomen en consideración y captes tus ideas. Yo creo que tendemos a quedarnos con las élites, pero déjeme la sorpresa para el año, falta un año. Sí, falta un año, pero yo momento... creo que los votantes, los electores, los ciudadanos, senador, siempre están buscando nombres, ¿no? Para asociar cuáles son las ideas, porque por ahí también vienen las tendencias políticas. ¿Algún nombre que quiera darnos? Mira, yo te preferiría decir que estamos trabajando mucha gente en la elaboración de un procesamiento de lo que está saliendo de las visitas a terreno. Y estamos organizando en distintas ciudades del país, se han formado grupos de trabajo que son dirigentes sociales, algunos son conocidos, otros no. Hay parlamentarios, por cierto, también. Hay dirigentes políticos también, pero hay muchos dirigentes social, dirigente profesional y muchos académicos que están trabajando propuestas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es construir un programa de gobierno. Bien, por ahora... No es tarea de intelectuales hacer los programas de gobierno. Lo entiendo. Los programas son construcciones colectivas del Chile que los chilenos quieren. Por ahora no y nos eso está se lo vamos dando... a poner a los partidos políticos en su momento a la discusión. Lo entiendo, senador. Por ahora no nos está dando nombres y apellidos, pero sí hay uno que usted conoce y quiero saber si está trabajando también o está de su lado, Isabel Allende. No, la Isabel es la presidenta del Partido Socialista. ¿Quién está molesta con el expresidente Ricardo Lagos y podría hacer un viraje hacia su eventual candidatura? No, yo creo que puede que esté sentida más que molesta, pero nadie toma decisiones políticas por un estado emocional, por legítimo que sea. Yo respeto mucho a los partidos y no los voy a estar presionando bajo ninguna circunstancia. Pero mantiene ahí su cierta distancia. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque usted aseveró que este gobierno hay una crisis de conducción política salvaje. Esas fueron sus palabras. Sí.
Y esa crítica apunta a la conducción, ¿no es cierto? Sí. El liderazgo. ¿Eso es una crítica a Michelle Bachelet? Es una crítica al equipo político de Michelle Bachelet. Yo creo Pero con que- los mismos que eventualmente usted podría gobernar. Sí. Va a necesitar a los partidos. No, sí, de yo la no nueva estoy- mayoría. Por eso que hay que diferenciar entre los partidos políticos y la manera como los partidos se desempeñan. Yo creo que tenemos un déficit político, pero la presidenta ya reafirmó que ese va a ser su equipo hasta el final y por lo tanto uno tiene que respetar la decisión de la presidenta y entenderse con los ministros que estén. Yo adhiero al programa de la nueva mayoría y creo que el próximo programa debe ser una continuidad, profundizar la reforma educacional que está apenas empezando, hay que entrar a la reforma de la salud, el sistema previsional. Eso es muy Sí, le queremos preguntar ley sobre de eso. migraciones, la descentralización. Sí. Hay un montón de proyectos que están ahí a la espera. Le queremos preguntar sobre eso, pero antes algunos analistas han dicho de usted, Alejandro Guillé, senador, que es un candidato sin ideas y yo quiero mostrarle qué dicen los otros candidatos de usted y cómo se refieren a usted. Por acá están. Mi opinión es que creo yo que él es una persona que ha hecho un buen desempeño periodístico y creo que es la razón por la cual yo estoy candidato y diciendo qué es lo que yo he hecho y cómo hay que hacer las cosas hacia adelante. Y que eso juzgue la ciudadanía. No es elegante andar diciendo, mire, yo sirvo y usted no. Trabajamos juntos en Chilevisión. Creo que es una buena persona y un gran periodista y un gran comunicador. ¿No ha sido un político? Bueno, él como político todavía no ha mostrado sus cartas. Sí sé de que él es parte de la nueva mayoría y que aprobó todas las reformas que la nueva mayoría ha implementado en Chile. Guillé, Guillú, Guillú, Guillá, Guillón, como quiera llamarlo, me lo han contado cada vez. Cada elección presidencial me han puesto a Alfredo Sfer, a Roxana Miranda, a Parisi, a Marcel Claude. Siempre me sale uno que sale por izquierda o por novedad. El problema es el cambio, no es la novedad. Se sale por la izquierda y dice por novedad. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Una novedad en todo caso que se ha ido consolidando en las encuestas. Mira, son contendores, porque cada uno tiene Sí, que claro. hacer su planteamiento. Yo creo que son personas muy respetables, pero yo creo que hay un cambio de época y en esta particularmente hay que saber, como digo yo, poner oído y poner la vista y mirar más y observar más lo que está pasando. Los tiempos cambian, los liderazgos también ¿Y ellos son cambian. candidatos del pasado, a su juicio? Bueno, evalúen los desempeños que tuvieron como presidente, cosas que antes hicieron, que parecían muy buenas, pasa el tiempo y ya no parecen muy buenas. Hablemos entonces... Hay un montón de proyectos Alguna postura. que se Sí. pueden analizar y los chilenos tienen su opinión sobre eso. No se trata de ser odiosos, pero evidentemente que en materia de políticas públicas hemos tenido un déficit porque más allá de las buenas intenciones han sido complejas. Vamos a las decirlo menos. ideas entonces, sobre las AFP, que es un tema que preocupa de sobremanera hoy día, senador Guille. ¿Coincide usted con el movimiento No Más AFP? Que básicamente lo que dice es terminar con el sistema de las aseguradoras y volver al antiguo sistema de reparto, ¿sí o no? Lo primero que hay que decir es que el sistema AFP fracasó en Chile como sistema de previsión. Primero porque no es un sistema de previsión, son cuentas individuales de ahorro forzado donde tú pierdes el control de tu dinero y lo maneja otro y después te comunica incluso que perdiste plata pero él ganó. Eso es una cosa insólita. Por lo tanto, hay que y terminar segundo, con está esto. dando pensiones que están bajo el sueldo mínimo como promedio. Es un desastre. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear un sistema previsional en Chile que, entre otras cosas, tiene que tener varias patas. ¿Cómo No solo cuáles? el ahorro individual, el aporte del Estado, el aporte del empleador, pero también tenemos que tener presente que si hay aporte del empleador hay que saberlo regular y ajustar bien. Segundo, necesitamos además quien administra esos recursos, porque ese es el ahorro de los chilenos que tiene que servir para la inversión productiva del país. Por lo tanto, cómo se invierte esos recursos y quién lo administra es un tema que tenemos que determinar. Y el otro tema es que el tema de las pensiones no solo tiene que ver con el sistema previsional, sino con la calidad del empleo en Chile y el mercado de trabajo. Pero no terminaría Mientras tú con no las tengas AFP. capacidad negociadora para mejorar la distribución de la riqueza, tú tampoco vas a tener buenos sueldos y por lo tanto poder tener estabilidad laboral y pagar bien. Por lo tanto hay que ir a un sistema previsional. No mataría Y- las AFP, se lo vuelvo a preguntar, senador. No, yo creo que están muertas solas. Nadie necesita matar algo que ya no existe. ¿Las porque- dejaría entonces? No, sino, es que Pero tenemos han 1 millón de fracasado. cotizantes hoy día. Han fracasado. ¿Qué puedo decirles yo si lo constata cualquier chileno? Y tenemos que crear un sistema previsional. Ok. Crear un sistema. Senador, bueno, hace 10 años usted puso su imagen y credibilidad a disposición de un video sobre los 25 años del sistema de ISAPRE, que ha contado con fuertes críticas a lo largo del historial, digamos.
Dijo que así como los chilenos teníamos la libertad de elegir dónde vivir, cómo educar a nuestros hijos, dónde educarlos, también teníamos la libertad de elegir en qué sistema de salud queríamos. Y destacó muchísimo el aporte de los privados en el sistema de salud. ¿Sigue pensando lo mismo 10 años después? Los tiempos cambian. Lo primero que yo quiero decir es que yo estoy en un sistema ISAPRE. Yo no estoy en el FONASA. No sé si ustedes están igual que yo. ISAPRE. Están en el FONASA. Segundo, yo creo que es bueno que en el país haya sistemas mixtos, donde tú tienes la posibilidad de un sistema público y un sistema privado. Pero yo creo que el sistema privado partió con ciertas promesas que no se han ido perdiendo. Por ejemplo, teníamos la libre elección. En los hechos ya no existe. Después, la discriminación creciente de las personas de mayor edad, la discriminación de las mujeres, el encarecimiento del sistema, la integración vertical de clínicas con ISAPRE que hacen que al final te ofrecen un plan que está controlado y por lo tanto se pierde y por lo tanto se necesita una profunda reforma. No terminar con el sistema privado en salud, pero sí cambiarlo. Por lo tanto, lo que pasa es que las cosas se hacen en su momento. Es como la vieja discusión de lo que era bueno hace 15 años atrás, no tiene por qué serlo ahora. Y yo creo que se requiere cirugía mayor en el sistema de ISAPRE, modificaciones de manera de terminar con la discriminación, dar más certeza a las personas de tercera edad que no se les va a encarecer el programa en la medida que envejece. La discriminación que tienen las mujeres. Y la discriminación de las mujeres. Y lo otro, sostenía y que estaba hace un plan de seguridad básica. Senador, o sea, ¿usted volvería a hacerlo 10 años atrás? No, por cierto que no. Pero porque son otras circunstancias. Y lo otro es que tú tienes que integrar la previsión, la salud como parte de un sistema de seguridad social. Claro, senador... Porque si no te quedas cojo. Tú dejas de imponer todos los meses, te quedas sin previsión, te quedas sin educación. Te fijas que en Chile lo que necesitamos es un sistema de seguridad social. Senador, la mirada del tiempo siempre nos pone en otras perspectivas, ¿no? Acaba de suceder con lo que le preguntaba José Luis. Respecto al caso del juez Daniel Calvo, siendo usted director de prensa de Televisión, autorizó la utilización de esta cámara oculta, la violación de la intimidad de una persona. La Corte finalmente considera que hubo daño moral efectivamente para el juez, para su mujer y para sus hijos. Yo sé que la misma Corte, y en eso quiero ser clara, lo absolvió a usted. Pero yo voy a una pregunta un poco más íntima. ¿Usted se arrepiente de eso? Uno siempre puede hacer mejor su trabajo y nuevamente pasa lo mismo. Hace 15 años atrás Chile era otro y habían otros criterios valóricos. Hoy día hay más permisividad de la gente. Pero yo sigo pensando que un senador de la República, un ministro de Estado, el presidente de la República, un juez tiene que tener una vida privada, que en lo privado íntimo tiene que ser cautelosa de que no se desacredite para hacer su labor. ¿Usted no se arrepiente entonces? Si un juez de la República va a juzgar a otro, tiene que estar necesariamente en un plan de superioridad. No puede estar en el mismo tono, porque entonces prejuzga, porque va a emitir un juicio a partir de sus propias experiencias y sensibilidades. Y ahí no es un tema, como algunos han dicho hoy en día, de homosexualidad o no, sino de una conducta impropia de un juez de la República, que es el fallo de la Corte Suprema en el cuaderno de remoción. Pero con otra sensibilidad y otros criterios donde quedara más claro ese punto. Senador por Antofagasta, ¿no es cierto? Miembro de la Comisión de Minería. La mejor región de Chile. El sostén de la República. El sostén de la República. La viga maestra. Mire, es que le quiero hacer la siguiente pregunta a propósito de lo mismo. ¿Por qué omitió en su currículum que había sido parte del directorio de la Fundación de Minera Escondida de la transnacional BHP Billiton? Lo que pasa es que la declaración de intereses es distinto a un currículum. La declaración de intereses dice qué interés tiene usted hoy día que lo pueda inhabilitar y por lo tanto ese es el propósito. Y yo cuando decidí ser candidato me retiré de la Fundación Escondida. Segundo, la Fundación Escondida lo que hace es destinar el 1% de las utilidades de las mineras en el desarrollo y el fomento del desarrollo local en el territorio en que opera. Yo soy absolutamente partidario de que eso ocurra por ley. No, si está entonces perfecto, quiero ¿por qué aclararlo? La omisión de un dato como ese en su currículum, evidentemente uno lo hace pensar, periodísticamente hablando, usted lo puede saber, que efectivamente hay algo que no se quiere mostrar. Eso es la sensación que queda en el ambiente. Todo Antofagasta. Entonces, se lo pregunto porque hay ministros que omitieron algunas cosas y que terminaron yéndose para la casa. Claro, pero que aclaremos esto. La declaración de interés establece que son los conflictos que tú tienes hoy. No dice tu currículum, no está hablando de currículum. Algunas personas dicen, yo quiero aclarar, el directorio de la Fundación
Escondida. Cuando yo decidí ser candidato me retiré, por lo tanto corté el vínculo. Segundo, era una fundación, no es la minera, es una fundación. Pero que todos cuyo los aportes son de la minera. Exacto. Y cuyo directorio ha estado integrado por personalidades intachables, como por ejemplo el padre Berrío, Lucía Berrío. Santa Cruz, qué sé yo, Eric Goles, premio Pero no nacional. ejercen cargos que sean de la voluntad popular y de confianza de los ciudadanos. Pero son personas que dan confianza a la ciudadanía y por eso se nombró. Y yo me siento orgulloso de lo que hicimos. Por ejemplo, la Escuela Escondida, la mejor escuela pública de Antofagasta en términos de infraestructura, al debe un poquito a la parte de rendimiento. Se hicieron centros de diálisis para las personas que tenían problemas, sobre todo de otras ciudades. Tema que hoy día se ha ido resolviendo porque hay centros de diálisis en otras ciudades. Eso se sabe y se puede buscar más sobre eso. Yo lo quiero interrumpir y lo debo interrumpir. Usted conoce mejor el tiempo televisivo que yo, lo conoce tan bien como yo y queremos pasar por otros temas que son súper importantes. El tema de la migración, por ejemplo, ya está instalado en la agenda, ¿no? Un tema sumamente relevante. Acabamos, quiero decir, de conocer los datos de la encuesta CACEN, reconociendo el tremendo aporte de los inmigrantes. Son un tremendo aporte para construir nuestro país, pero tenemos que reconocer también las condiciones precarias en las que se encuentran. Y esto afecta muchísimo a la región de Antofagasta, a su zona. Un 5,3% de la población en la región de Antofagasta es migrante. Estamos hablando de peruanos, de colombianos y de bolivianos que no lo pasan nada bien. Entonces mi pregunta es súper directa. ¿Por qué usted como senador no ha liderado o no ha llevado como bandera de lucha el cambio legislativo urgente que se requiere en materia migratoria? Yo creo que hay una imprecisión en la pregunta. Con la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, hace 2 años le presentamos al gobierno una propuesta para pero elaborar... no ha avanzado. Porque no tengo atribuciones para hacer la ley yo, pues no tengo facultades. ¿Pero por qué no nosotros establecerlo como bandera de lucha presidencial? Pero sí, pero ¿cómo? Si lo presentamos. Y mi pelea el otro día con el ministro del Interior fue porque estaba pidiendo una mesa de trabajo para hacerse cargo de estas urgencias y de estos problemas. Este tema lo he planteado en reiteradas oportunidades. Y no lo escuchan. Y además hay propuestas que hemos hecho con parlamentarios para hacerlo transversal, que no se transforme en un tema de campaña. Primero, valorizando la migración. Segundo, asumiendo que Chile necesita una política migratoria más selectiva, de promover cierto tipo de migración más que de otra, que para nosotros es más una acumulación de problemas. Y tercero, ofreciendo condiciones de dignidad al migrante, que en muchos casos no se da. Ahora, en todo Chile la migración no es igual. En el norte es un problema, porque tú tienes más del 12% de la población ya migrante y no tiene previsión, no tiene vivienda, no tiene garantizado la salud. Se ha avanzado en salud y en educación, pero viviendo en condiciones indignas, la pones en una situación de vulnerabilidad enorme y por lo tanto quedan sometidos a cualquier tipo de abuso, incluso de que se vayan haciendo organizaciones criminales para abusar de su propia debilidad. Con ellos, incluso. Entonces, lo que yo he puesto hace más de 2 años vengo reclamando, y mi queja con el gobierno es que, entre otras cosas, no se han hecho cargo del desempleo que crece en la zona norte de Chile, la zona minera, de la enorme migración. Entonces han sido mis caballitos de batalla. Y es su bandera de lucha. Entonces, tal como acabo de entender, le queremos hacer un cuestionario muy breve. Una palabra y usted una definición. Atria. Bueno, yo creo que es un gran aporte al tema, sobre todo constitucional, y hemos conversado sobre ese tema. Yo espero que él pueda levantar ese tema y ponerlo en la agenda sobre la nueva Constitución. Ricardo Lagos. Yo creo que Ricardo Lagos pertenece a lo mejor que ha tenido nuestra clase política, pero con franqueza los tiempos cambian y el Lagos 2.0 todavía no aparece. Insulza. Don José Miguel Insulza es como el Panzer, es como la pieza que siempre cae bien parada en todos los escenarios. Pero yo también creo que el país tiene que buscar liderazgos nuevos. No podemos llevar 27 años con los mismos liderazgos. ¿Y Eso Piñera? no está hablando de un país que no es capaz. Yo creo que Sebastián Piñera, con toda la brillantez que tiene, y fue un gran jefe mío, yo le tengo agradecimiento porque siempre me trató bien y con mucho respeto y me permitió trabajar con mucha autonomía. Tiene vínculos con el mundo de los negocios que tiene que despejar y hay que separar radicalmente los intereses económicos. Fíjense que ustedes, en el fondo, las preguntas que me hacían era el cuestionamiento por haber estado en una fundación y no haber declarado que estaba en la fundación, cosa que sabe todo Chile. Por eso se lo preguntamos. Lo sabe incluso en Antofagasta. Yo hice campaña con la gente que conocía a través de la fundación y eso parece objetable. Y por otro lado, una persona que ha hecho inversiones, siendo presidente, donde más del 80% creo de sus inversiones no estaba declarada, bueno... Saquemos las conclusiones. La última cosa que quiero señalar para que no salte después. Hay cosas que yo he hecho en mi vida que no todas se sabe. ¿Cuál no World Vision, sabemos? yo pertenezco y sigo perteneciendo a World Vision, y eso no está en mi declaración, que es una ONG internacional de origen evangélico que trabaja con niños vulnerables. Y sigo perteneciendo, ya no como rostro, cuando entré en política dejé de ser rostro,
pero otra de las causas de las que yo me siento orgulloso de haber trabajado, porque lo que está pasando con los menores es porque Sí, no hay, es un gran hay un tema. abandono de los menores y de los niños en Chile. Y World Vision ha hecho una labor maravillosa de la cual yo pertenezco y sigo participando. Y Bueno ojo, conocer ese antecedente, ojo senador. con las fundaciones que en regiones han sido un tremendo aporte cultural. Santiago Mil también Duda tiene despejada. aporte Muy bien, de esa y fundación. nos vamos a quedar nosotros conversando de otras más, pero yo voy a completar la lista, que el último concepto era Guillé, candidato, como ha quedado claro en esta entrevista. Gracias, senador, que esté Gracias, muy senador. bien. Gracias. Vamos y volvemos.